No alquilo a basura negra. Salgan antes de que los arroje como la basura que son. La voz de Vincent Hartley rebotó por el pasillo como un portazo seco. Era una frase que no buscaba discusión. Era un machete arrojado al olor cotidiano del edificio, a las plantas en las ventanas, al silencio de la mañana. Dos sombras volvieron la cabeza en el rellano. Benjamin Davis permaneció inmóvil, la Biblia apretada contra el pecho. Dorothy, con su mejor vestido de domingo, apoyó la palma de la mano en el marco de la puerta como si intentara sostener el aire mismo. El propietario intentó desalojar a una pareja afroamericana mayor y no sabía quién era su hijo. La frase cayó sin más, simple y rotunda, al principio de la historia como un golpe. Lo que Hartley no comprendía era que algunas raíces familiares, regadas por años de sacrificio, no se arrancan con una orden ni con la violencia de un grito. Benjamin tenía las manos de quien había pasado la vida haciendo. Las palmas, abiertas y callosas, mostraban líneas que parecían mapas de trabajo, pintura, carpintería, turnos nocturnos en fábricas donde la música era el chocar metálico de las prensas. Sus dedos temblaban apenas cuando, después del grito, dejó la Biblia sobre la mesita de la entrada y miró a Dorothy. Ella respiró hondo. Su rostro llevaba la paciencia moldeada por casi 50 años de matrimonio. La casa olía a café fuerte y a geranios. En el frigorífico, pegada con un imán gastado, había una foto que, desde hacía tiempo, contaba una historia propia. Un joven con toga y birrete, sonrisa contenida, sosteniendo un diploma. Al pie de la foto, en la letra de Dorothy, una fecha y un nombre. Isaiah, Law School Graduation 2001. Habían vivido en ese edificio 23 años. Lo habían visto cambiar, familias que llegaban con maletas, parejas jóvenes que colgaban bicicletas en las escaleras, vecinos que entraban y salían con las claves del correo. Benjamin y Dorothy plantaban gerarlos en esos meses de primavera, que regaban con cuidado, como si regar fuera una forma de ordenar el tiempo. Por la mañana, Benjamin preparaba el café y, entre sorbo y sorbo, doblaba el periódico en la mesa. Los ojos buscaban las noticias locales y luego la cruceta del sudoku, siempre a la misma hora. Dorothy colocaba los platos de la cena en la mesa y barría por costumbre más que por necesidad. Eran de pocas palabras en público, pero en casa hablaban con la claridad que da la familiaridad, sobre el cable que filtraba la lluvia, la vecina que necesitaba comida, la escuela donde antes trabajaron. Tenían una vida simple, discreta, su reputación entre los propietarios y la comunidad era de orden y responsabilidad. Habían adoptado a Isaiah cuando él era apenas un niño, recogido del sistema de acogida. Fue una decisión que se ganó el respeto de quienes los conocían. Le dieron un apellido, una mesa donde sentarse y la convicción de que la educación podría abrir puertas. Cuando aquel niño se subió por primera vez a un escenario, con la torpeza de la adolescencia, Benjamin aplaudió con orgullo hasta que le dolieron las manos. Años después, la foto en el frigorífico no solo recordaba un día de toga, era un documento silencioso de promesas cumplidas, de noches de estudio junto a la lámpara, de horas en la biblioteca y de la perseverancia que Dorothy celebraba con dulces al llegar a casa después de un examen. Vincent Hartley representaba lo opuesto. Su oficina, en el tercer piso, exhalaba lujos fríos. Una silla de cuero, ventanas limpias que miraban la ciudad como si fueran ojos sin pestañas, una planta alta cuyo verde parecía comprado en una tienda de diseño. Hartley había heredado su fortuna y la multiplicaba con una fría eficiencia. Veía el edificio como un activo, una inversión que debía optimizarse. Mejorar, decía en voz baja cuando los números aparecían en su pantalla. Y para él, mejorar significaba expulsar, subir rentas, reemplazar rostros por cuentas corrientes más jugosas. No le importaban las historias de quienes vivían detrás de cada puerta. Para Hartley, los nombres eran líneas en una hoja de cálculo. A su lado, como una sombra que se había vuelto costumbre, estaba Donna Crawford. Durante meses había sido la mano derecha de Hartley. Coordinaba inspecciones, llenaba formularios, tocaba timbres y, cuando era necesario, cerraba ojos. Donna tenía 30 y tantos años, vestido siempre prolijo y una mirada que solía desviarse hacia la gente con algo parecido a culpa, pero con la determinación de quien necesita pagar facturas.
Al principio, su obediencia parecía administrativa. Con el tiempo, sin embargo, se convirtió en un ejercicio que le exigía menos de su consciencia y más de su habilidad para obedecer órdenes sin preguntas. Las primeras señales de la escalada fueron pequeñas, casi imperceptibles si no se estuviera atento. Un inspector apareció sin cita una mañana de lluvia y buscó motivos. «Revisión de rutina», dijo Hartley con voz de ejecutivo mientras Donna anotaba fechas en su libreta. Pidieron que se arreglara una grieta en el balcón de Benjamin. Nadie había mencionado nunca que la grieta fuese peligrosa, pero la promesa de arreglarla se convertiría luego en prueba de negligencia cuando las facturas por reparaciones aparecieran con nombres que no coincidían. Más adelante llegaron cartas con membretes oficiales, advertencias por supuestas quejas de ruido, solicitudes de corrección de violaciones de mantenimiento, cartas que parecían neutras en el papel, pero que tenían la capacidad de arrastrar la calma de una casa. Una vez, el agua caliente se cortó sin explicación. En otra, una alarma se disparó a las 3 de la madrugada sin que nadie respondiera. Había pequeños actos que, sumados, empezaron a dibujar una estrategia: incomodar, asfixiar, forzar la salida. Hartley no necesitaba empujar las puertas. Prefería las puertas que se cerraban solas, impulsadas por la acumulación de molestias y la desesperanza. Los vecinos vieron lo que sucedía. Algunos susurraron en pasillo y cerraron la puerta con más fuerza. Una pareja joven del segundo piso, que tenía la tienda de bicicletas en la calle, llevó una caja de galletas a Dorothy. Un hombre mayor que vivía enfrente, que había compartido con Benjamin años de trabajo en el turno de noche, le gritó desde su balcón: «¡No os dejéis, ven!». Pero otros vecinos miraron con miedo. Hartley tenía contratos, abogados y la capacidad de complicar la vida de cualquiera que se le opusiera. Muchos, aunque lamentasen la injusticia, calcularon los costos de involucrarse y se retiraron. En esa retirada, la soledad de Benjamin y Dorothy comenzó a parecer mayor. Uno de los episodios que más golpeó su dignidad fue la inspección sorpresa que organizó Hartley una mañana entre semana. Donna llamó la noche anterior. «Tenemos que revisar todo por una queja», dijo, convencida de que la palabra queja bastaba para abrir puertas. No obstante, la inspección fue áspera en el modo: agentes tomando fotos de las cortinas, midiendo el espacio del armario, verificando enchufes. Al marcharse, dejaron una nota anónima: «Se requiere atención inmediata». Benjamin miró la nota con incredulidad. Dorothy dejó caer una lágrima que secó con la parte posterior de la mano. Hartley fue más allá de lo administrativo. A través de correos electrónicos generó historias de supuestos incumplimientos, falsos testimonios de antiguos inquilinos que afirmaban condiciones, expedientes de mantenimiento con nombres de empresas que nunca habían trabajado en el edificio. Donna fue la encargada de tramitar algunos de esos papeles, archivó correos, imprimió declaraciones y poco a poco comenzó a ver su labor bajo otra luz. Cada formulario que cerraba era una pequeña traición en su bolsillo. Cuando entregó uno de esos sobres en la recepción con el sello oficial de Hartley Properties, su mano tembló al esconder el sobre, como si supiera que dentro iba más que tinta. La comunidad, sin embargo, no se quedó del todo muda. En el patio trasero, los domingos por la tarde, algunos vecinos se reunían para intercambiar frutas, consejos y miradas. Unos trajeron cartas sobre derechos de vivienda, folletos con el contacto de organizaciones de apoyo. Se organizó una pequeña red, rostros anónimos que empezaron a registrar fechas, fotografías de cortes de agua, números de teléfono de técnicos que nunca llegaron. Apoyaron a Benjamin y Dorothy con galletas, con compañía, con la voluntad de ser testigos. En la cocina de la pareja, una libreta empezó a llenarse con entradas meticulosas. 12 de marzo, 9:30, inspección sin aviso. 20 de marzo, falta de agua caliente. 3 de abril, carta de aviso en el buzón. La libreta pasó a ser un pequeño altar de resistencia, donde cada línea era al mismo tiempo comprobación y consuelo. En la pared del salón, la foto de Isaiah se repetía como un testigo paciente. Dorothy la miraba a menudo, sobre todo en las noches en que la cama crujía más que antes y las palabras de Hartley resonaban como un eco que no se apagaba. Además de la foto, en un cajón del escritorio había un recorte de periódico, cuidadosamente doblado. Un titular leve, la foto del mismo joven con toga, y, junto al recorte, una nota de Benjamin, escrita con la caligrafía temblorosa de la emoción: «Nuestro niño, el orgullo de la casa».
Era una prueba íntima de que la familia había invertido no solo amor, sino también fe en la posibilidad de otra vida. A veces, en sus paseos por la ciudad, Benjamin se detenía frente a la biblioteca pública o se asomaba a la corte municipal, intentando imaginar la ciudad como un lugar donde las reglas no se aplicaran con la misma dureza para todos. Recordaba la primera vez que leyó en voz alta un texto con su antiguo sindicato, cuando la voz le tembló por la emoción de ver a gente unirse para defender intereses comunes. Hoy, sin embargo, la defensa comunitaria se parecía más a la resistencia silenciosa. Los jardines, maleza que se aferra a la grieta del concreto, pequeña pero tenaz. La hostilidad escaló. Hartley autorizó la sustitución de un grupo de cerraduras después de que un empleado afirmara haber recibido una queja sobre un acceso no autorizado. Las cerraduras cambiaron a altas horas de la tarde. Los servicios de mantenimiento eran más lentos para responder a averías en los apartamentos de Benjamin y Dorothy. Un día, un aviso oficial apareció en la puerta: Notice to vacate. El sobre, de papel grueso y con membrete, cayó sobre la mesa como una sentencia. La letra formal anunció un ultimátum disfrazado de procedimiento administrativo. Falta de conformidad con las normas del edificio, necesidad de desalojo, por incumplimiento material. No describía el supuesto incumplimiento en términos claros, hablaba en generalidades, en eufemismos que ocultaban la realidad. Dorothy lo leyó con los ojos fijos y la respiración contenida. Benjamin sostuvo el sobre con indiferencia, como si el tiempo se hubiera congelado en el instante en que la cartulina fue desplegada. Sabían que, en otras circunstancias, la carta podía tener otros fines, un aviso, un error burocrático, un malentendido. Pero las piezas del rompecabezas, las inspecciones, los cortes de agua, las cartas anónimas, los testimonios inventados, encajaban ahora con una claridad que no invitaba a la duda. El dolor que vino fue menos físico que moral. No era solo el riesgo de perder un techo, era la humillación de sentirse señalado como problema, catalogado por su color y su edad, empujado a la periferia de una ciudad que para Hartley iba mejor sin ellos. Dorothy se sentó en la cocina, la mano sobre la foto de Isaiah como quien busca una alianza invisible. Benjamin, que rara vez dejaba que otros le vieran doblarse, le habló con una voz que no solía usar ante los vecinos. Confesó la vergüenza, el miedo al espectáculo. «No voy a pedir limosna, Dottie», murmuró, pero la certeza de que estaban solos en aquella lucha se quebraba en su garganta. Fue entonces cuando, contra su costumbre, Benjamin rompió su orgullo. Durante años había evitado recurrir a la familia para problemas que consideraba suyos. Creía que la dignidad se preservaba en la autosuficiencia. Pero cuando Dorothy tuvo que explicar que el aviso decía que debían abandonar la vivienda en un plazo determinado, la vieja placa de resistencia cedió. Sus manos se movieron hacia el cajón donde guardaba el recorte de periódico. Lo sacó, lo sostuvo frente a ella y, con una mirada que mezclaba súplica y determinación, dijo: «Tengo que llamarle a Isaiah». No fue una decisión banal. En la casa, la luz del ocaso entraba por las cortinas, y las sombras de los geranios dibujaban siluetas en la alfombra. Benjamin marcó el número con dedos que sabían lo que era esperar. Había llamado a Isaiah por cumpleaños, por pequeñas victorias, por noticias. No lo había despertado a mitad de la noche por frivolidades. Ahora, la razón del llamado era otra. La voz que había protegido su hogar con su trabajo y su historia necesitaba una presencia externa. Llamarle significaba admitir la vulnerabilidad pública, abrir una herida que debía cerrarse con la ayuda de quien quizás ya no vivía donde ellos. La llamada sonó y, del otro lado, el timbre fue recibido con un saludo que traía años en su tono. Isaiah respondió con esa calma que deja entrever la confianza forjada en horas de sacrificio. Benjamin no dijo todo de golpe. Empezó con el temblor, con palabras entrecortadas. Explicó la carta, la nota, el corte del agua, cosas que, en su boca, sonaban en realidad más pesadas de lo que cualquier frase podría sostener. Al otro lado de la línea, Isaiah escuchó. No interrumpió. No ofreció soluciones apresuradas. Solo escuchó, como una manera de confirmar que la historia de sus padres tenía el peso que decía tener. Isaiah había crecido en la casa con el ritmo del café de la mañana, y las tardes en la biblioteca.
Había llegado a ser un joven que, incluso lejos de aquel salón con fotos, llevaba consigo la compostura de quienes fueron hijos de sacrificio. La foto en el frigorífico era la evidencia de su esfuerzo. Toga, birrete, diploma. Pero también había recortes de periódico en cajones, programas de actos y tarjetas que lo situaban en un recorrido que no se limitaba a un día. Era el testimonio de una trayectoria. En la conversación por teléfono, su voz era un sostén. Prometió que vendría lo antes posible y que llamaría a antiguos colegas para recabar información. No dijo soy juez ni vengo a parar esto de inmediato. Dijo que vendría, que estaba en camino. Y eso bastó para devolver algo de calma a la casa. Antes de colgar, Benjamin cerró los ojos por un instante y pensó en todas las llamadas que había evitado hacer por orgullo. Pensó en las veces que había dicho «nosotros podemos solos», y en la contrapartida de esa frase, no pedir ayuda a tiempo puede convertirse en una forma de permitir que el daño se instale. Dorothy, siempre práctica, anotó la hora en la libreta de hechos. Llamada a Isaiah, 19:12. La libreta, que hasta entonces había contenido fechas y quejas, agregó ahora un nombre que era más que un apelativo. Era la promesa de una presencia. Tras la llamada, la casa no volvió a ser la misma en su quietud. La linterna del teléfono alumbró el recorte del periódico que Benjamin volvió a guardar con cuidado. Donna, en su oficina, repitió las mismas notas en su informe y por primera vez vaciló antes de pulsar enviar. Había algo en la voz de Benjamin que le removió un murmullo de conciencia, un gesto que la incomodó hasta el centro. Esa noche, al cerrar su carpeta, miró la foto que, sin saberlo, le había mostrado Ben, aquella de Isaiah con toga. Algo se quebró en su interior. La eficacia del trabajo que estaba haciendo comenzó a parecerle una construcción artificial, frágil ante la verdad del afecto humano. En la vecindad, la noticia se regó como un rumor tenso. Algunos vecinos comenzaron a juntar sus pruebas, recibos de pago, mensajes a la administración, fotos de la fecha en que se cortó el suministro. Había quienes estaban dispuestos a testificar si hacía falta. La ciudad, que a menudo parecía indiferente, mostró por un momento el brillo de la solidaridad. Bolsas con comida en la puerta, llamadas de ánimo, manos que se ofrecían para acompañar en la visita al juzgado si llegaba el día. La comunidad aprendía, poco a poco, a ser cuerpo donde Hartley esperaba hallar soledad. Pero la ciudad también era un lugar de maquinaria implacable. Hartley no se quedó quieto, llamó a sus asesores, redactó comunicaciones más formales y comenzó a preparar el terreno para que la notificación tuviese el peso de lo inevitable. En su despacho, con las persianas cerradas, creyó que manejaba el tiempo. No entendía que una familia resiliente, apoyada por un hijo que había aprendido a luchar con pruebas y libros, podía poner en cuestión sus planes. Aquella noche, Benjamin se quedó despierto, leyendo y releyendo la carta. En la cocina, Dorothy fue y vino entre la taza de té y la conversación con vecinas por teléfono. La vida seguía con esa mezcla de normalidad forzada y una tensión permanente. El anuncio de desalojo había convertido las rutinas en una cuenta regresiva, en la que cada pequeño incidente podría inclinar la balanza hacia la salida. Antes de que el reloj marcara la medianoche, Benjamin fue a la ventana y miró la calle. Las luces se extendían en franjas, las ventanas iluminadas dibujaban vidas que no eran la suya, y sin embargo, eran parte de la misma ciudad. Pensó en Isaiah de niño, en la manera en que aprendió a caminar, a leer, a luchar por lo que quería. Pensó en Dorothy, en la paciencia de su voz, en la firmeza con que regaba los geranios cada mañana. Y pensó también en la foto de la graduación, en el recorte de periódico que en algún cajón era un testigo silencioso. La tensión se recortaba como la sombra de la persiana. El aviso, la espera, la sensación de que en cualquier momento todo podría cambiar. Benjamin sintió el peso de la decisión que había tomado al llamar. Había roto su orgullo. Había invitado a alguien a ocupar el lugar que él había defendido con manos y sudor. No sabía si bastaría. En el tercer piso, Hartley planificaba el siguiente movimiento. En la recepción, Donna cerraba un sobre que llevaba pruebas y documentos. Su pulso no era el mismo que había mostrado antes. En el pasillo, el eco de la voz de Hartley se volvía a escuchar en la memoria de quienes la habían oído. En la cocina, Dorothy colocó su mano sobre la foto de Isaiah y, en voz baja, dijo una oración sin palabras.
La casa, firme por costumbre y por años, parecía ahora más frágil que nunca. Benjamin tomó el teléfono otra vez, no para cancelar la llamada, sino para confirmar la hora. Isaiah había dicho que vendría lo antes posible. Mientras esperaba la hora, buscó la libreta de pruebas y añadió una línea nueva con letra firme. Aviso recibido. Llamada a Isaiah hecha. Vecinos informados. Era una frase pequeña, pero dentro llevaba el peso de una decisión mayor. No permanecerían en silencio. La noche cerró con los geranios acostados por el viento, con el temblor del café en la taza y con la sospecha de que algo grande estaba por llegar. Benjamin apagó la luz del salón, dejó la Biblia sobre la mesita y contó las horas como si cada una fuera una página de espera. Afuera, la ciudad respiraba indiferente. Adentro, en un apartamento marcado por tantas historias, una familia se preparaba para resistir con la dignidad acumulada por décadas. La llamada que había roto su orgullo se convirtió en un puente. En el otro extremo de ese puente venía alguien con su propia historia, con recortes y un diploma como señales de que no todo estaba perdido. No era todavía la confrontación pública, ni la exhibición de pruebas en un lobby atestado. Aquella noche, antes de que la puerta se abriera a una posibilidad que obligaría a Hartley a mirar más allá de sus balances, la casa se mantuvo en pie y la libreta continuó esperando nuevas entradas. Benjamin apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla y, por primera vez en semanas, dejó que la espera fuera algo distinto a miedo. La transformó en un acto de resistencia consciente. A la mañana siguiente habría pasos rápidos, llamadas adicionales y la llegada de figuras que podrían cambiar el curso de lo que Hartley había comenzado. Así, con la ciudad dormida y la voz de Isaiah aún resonando en el auricular como una promesa, la historia no terminaba ni se resolvía. Solo se tensaba. Y en esa tensión, donde la indignación y la esperanza danzaban juntas, la vida de Benjamin y Dorothy esperaba la prueba que demostraría si los lazos familiares y la memoria documentada serían suficientes para detener a un hombre que creía que su poder bastaba para cambiar la suerte de quienes vivían bajo su mandato. La mañana en que Isaiah llegó, la ciudad aún olía a humedad y a pan recién horneado en las esquinas. Benjamin fue el primero en verlo desde la ventana, la silueta ancha que caminaba con paso firme por la acera, sin prisa inútil, con la chaqueta sobre el brazo y una carpeta oscura apretada contra el costado. Dorothy, que ya había dispuesto la mesa con tazas de té y un plato de galletas, dejó lo que hacía y se acercó también. No hablaron demasiado, se bastó la mirada para decir que el tiempo de esperar había terminado. La puerta del edificio se abrió y un murmullo se propagó por la escalinata como un latido colectivo. Los vecinos, los que se habían mantenido en sombra y aquellos que habían ido juntando pruebas, emergieron de sus puertas con gestos contenidos. Alguien con la libreta, otro con un sobre lleno de fotos, la pareja de la tienda de bicicletas con las manos aún manchadas de aceite. Lo que hasta entonces había sido un rumor, se transformó en presencia, cuerpos dispuestos a ser testigos. Isaiah entró sin ceremonia superflua, no buscó estridencias. Llevaba la calma de quien ha pasado años midiendo pasos en tribunales y pasillos universitarios, la compostura de quien sabe que la autoridad verdadera no necesita anunciarse con gritos. La carpeta que sostuvo cerrada contenía más que papel. Había fotocopias, recortes, correos impresos, recados de técnicos que no habían ido a reparar lo que Hartley decía haber atendido. Entre las manos de Isaiah también se adivinaba la fotografía que Benjamin tantas veces mostró con orgullo, aquella del frigorífico, la toga y el birrete. Pero además, Isaiah traía otra prueba visible, un recorte doblado que al desplegarse dejó ver un título claro, la foto de una investidura y unas palabras que, para el propietario, serían un corte inesperado en su confianza. La noticia de que Isaiah Davis había jurado como juez federal. No fue una exhibición de poder, fue la verdad organizada. Cuando lo vieron sacar el recorte, algunos vecinos soltaron un suspiro que era a la vez alivio y triunfo. Porque en los sobres, en las notas y en los registros que Isaiah mostró, no había nada de espectacularidad, solo la acumulación de evidencias que ellos ya conocían, fechas, cortes de agua, rondas de mantenimiento con empleos inexistentes, firmas que no coincidían, cuentas que señalaban a empresas vinculadas a Hartley Properties.
Cada hoja era una ficha de un rompecabezas que Hartley había creído escondido bajo la espuma de su rutina administrativa. La escena en el vestíbulo se dibujó con naturalidad. Isaiah no gritó, habló con voz templada, clara, dejando que cada nombre fuese dirigido a quien correspondía. Se presentó ante Hartley con la misma cortesía con la que uno entrega una tarjeta, pero cualquier flaqueza en sus manos fue suplida por la fuerza de los papeles. El recorte del periódico con el titular de la juramentación, la fotografía enmarcada donde se le veía con el manto y la cinta del discurso, una placa con su nombre en la entrada de un edificio donde alguna vez ofició. No hubo pompa, solo evidencia. Y en evidencia, Hartley quedó sin argumentos. En la oficina de Hartley, la luz fría de enero resaltó el brillo de las superficies. Las plantas de diseño parecían un intento pobre de dar calidez a un espacio que se sostenía por el cálculo. Hartley se levantó de su silla con el gesto del hombre que ha sabido ordenar el mundo desde un escritorio. Su voz, al principio, fue la del ejecutor que confía en sus documentos. «Tengo autoridad para actuar sobre la propiedad», dijo, con papeles en la mano, con el membrete de Hartley Properties pegado como una armadura. La diferencia esa mañana fue que allí había alguien cuyo oficio consistía en interpretar y verificar documentos, y cuando Isaiah desplegó las pruebas, la armadura empezó a agrietarse. Isaiah, sin aspavientos, comenzó a enumerar. Habló de las inspecciones sin aviso registradas en la libreta colectiva, de los correos enviados desde cuentas anónimas, de las facturas a nombre de empresas que, al compararlas con los registros, no figuraban como contratistas legítimos, de los testimonios verificados de antiguos inquilinos que habían sido llamados a declarar que fueron incentivados a mentir. Cada pieza fue nombrada con precisión para que la conversación no quedara en mera indignación, sino que se transformara en certidumbre. No se trataba de humillar a Hartley, se trataba de desmantelar su tejido de negocio basado en la marginalización. Fue entonces cuando Donna, que había estado en el borde de la puerta desde el primer movimiento, se adelantó. Su rostro era pálido, las manos le temblaban apenas, pero en sus ojos había algo que habían ido tallando las noches de desvelo, el peso de la culpa. Al cruzar el vestíbulo, sintió los ojos de todo el edificio sobre ella, sintió la mirada de Benjamin y la de Dorothy, que no buscaban castigo sino verdad. Donna dejó caer una carpeta sobre la recepción con un gesto que tenía la resolución de quien ha decidido salvar su conciencia. «No puedo seguir haciéndolo», dijo, y su voz fue un hilo que poco a poco tomó fuerza. «Lo siento, no era solo papel, me pedían que ocultara cosas. No quiero mirar atrás y ver que fui cómplice de esto». Lo que Donna entregó fueron mensajes que ella misma había archivado, correos electrónicos que mostraban instrucciones directas, cadenas de mensajes donde se pedía buscar testigos y fabricar problemas de mantenimiento, un listado de direcciones a las que habían pedido enviar facturas y, sobre todo, una nota en la que aparecía su firma junto a la rúbrica de Hartley. Era material que combinaba el arrepentimiento con la certeza de que las pruebas podían torcer la balanza. No era solo su voz la que cambiaba, era su actitud. Habían sido años de obedecer. Aquella mañana decidió ser testigo. La comunidad exhaló. Entre los vecinos hubo quien rompió a llorar, otros que se abrazaron sin palabras. La fuerza de la verdad se manifestó en la quietud de un lobby, plenamente utilizado ahora para lo que debía, dar la cara. Hartley, al ver el paquete de documentos, palideció. Intentó negar, a la manera de quien niega la evidencia tangible con la esperanza de que la duda sea suficiente escudo. Pero la carpeta de Donna contenía sellos, fechas y firmas que lo comprometían. Ya no era meramente su palabra contra la de los demás. Era un entramado de documentos que contaban la misma historia desde distintos ángulos. Isaiah pidió calma. Con la serenidad con que se administra una sala de audiencias, dejó claro cuáles serían los pasos inmediatos. La documentación debía ser revisada por las instancias correspondientes, y se requeriría que Hartley respondiera por la autoría de los documentos. No ofreció promesas grandilocuentes sobre sentencias o indemnizaciones. Fue cuidadoso, explicando que la apertura de una investigación no significa un resultado automático, pero que la acumulación de pruebas, la denuncia pública y las declaraciones de testigos generaban un escenario donde Hartley tendría que rendir cuentas. Esa prudencia no debilita la contundencia del momento. La verdad había sido plantada en medio del edificio y crecía en evidencia.
El malestar de Hartley se convirtió en furia cuando Donna nombró fechas y envíos que no eran trivialidades. Mencionó la orden de cambiar cerraduras, los pagos a una empresa fantasma que figuraba en el libro de contabilidad, las instrucciones para silenciar a antiguos inquilinos que se habían mostrado reacios. Hartley intentó recortar, a la manera de quien corta una corriente, alegando errores administrativos, pero su relato no cuadraba con la sincronía de los mensajes. En ese punto, algunos vecinos que habían sido más cautelosos en implicarse se adelantaron con valor. Mostraron recibos de pago puntuales por años, fotografías de los geranios que Benjamin regaba con esmero, mensajes donde pedían reparaciones que nunca llegaron. Una señora que vivía en la planta de arriba presentó un vídeo tomado con el móvil donde se veía a un técnico salir del apartamento de Hartley Properties con una caja que, según la factura, jamás había sido registrada como entregada. Fueron pequeños fragmentos, pero juntos formaron un relato que dejaba poco espacio para la maniobra. Hartley, acorralado, empezó a perder la compostura. Su discurso, construido hasta entonces con la certidumbre del que maneja recursos legales y administrativos, se volvió errático. Sus manos se movían, sus palabras cortadas por la sensación de que su autoría estaba siendo desnudada. Llamó a su abogado por teléfono, con la voz cargada de órdenes y urgencia. Pidió que vinieran, que impidieran que aquello se transformara en espectáculo. Pero la determinación de la comunidad y la evidencia de Donna habían convertido el lobby en un lugar donde las palabras de Hartley sonaban huecas. Por su parte, Benjamin permaneció en el umbral con la Biblia apretada en la mano. No hubo gritos de su parte. Noah no era un hombre de enfrentamientos verbales explosivos. Su fuerza residía en la forma en que había tejido su vida con trabajo y pertenencia. Su orgullo, que había querido proteger hasta última hora, ahora descansaba en la manifestación de que había actuado con dignidad. Dorothy sostuvo su brazo. Sus ojos brillaron cuando vio a Isaiah desplegar los documentos y a Donna ofrecer su testimonio. No era el triunfo de la venganza, era la reparación lenta de algo que había sido herido. Afuera, la noticia corrió por el vecindario. Alguien llamó a un periodista local y, sin querer convertir la escena en un circo, la información se filtró. Un caso de presunta discriminación por vivienda en un edificio céntrico, respaldado por pruebas y testimonios. En cuestión de horas, un par de reporteros tocaron el timbre y la presencia de cámaras comenzó a transformar la indignación privada en una exigencia pública. Isaiah marcó límites. Permitió que la prensa registrara la fila de documentos y que entrevistaran a vecinos, pero no permitió la exposición innecesaria de las personas mayores que habían vivido la humillación. Su protección no fue con retórica, fue con gesto. El primero en ser llamado por la prensa fue Hartley, que intentó minimizar el asunto con frases que sonaban a perímetro legal. «Estamos cooperando, todo se revisará, no se puede hacer juicios apresurados». Pero esas palabras, ofrecidas al viento de la costumbre, ya no encontraron el mismo eco. En la carpeta que Isaiah presentó, había correos con instrucciones explícitas y nombres que vinculaban directamente a Hartley con la orquestación de ciertas maniobras. La prensa lo registró, pero lo que más pesó fue la presencia institucional que Isaiah representaba. No como un gesto de superioridad, sino como la llegada de alguien que vino a poner documentos sobre la mesa y que abrió la posibilidad de que una entidad competente analizara lo sucedido. En ese momento, el tono de la multitud cambió de expectación a acción. Se empezó a contactar a organizaciones que velan por los derechos de vivienda, se notificó a las oficinas que atienden denuncias por discriminación y se envió copia del dossier a un representante local. Isaiah insistió en un paso clave. La denuncia debía ir acompañada de testimonios registrados ante la autoridad competente y de la entrega de las pruebas a los organismos que verifican cumplimiento de normativas. No prometió rapidez ni resultados predeterminados. Su intervención fue la de alguien que conoce que la justicia es un proceso, no un espectáculo. Sin embargo, la presencia de su cargo, visible por el recorte del periódico y la placa que Dorothy llevaba en la cartera como amuleto, agitó la balanza hacia la posibilidad de una investigación seria. Hartley, acorralado también por la exposición pública, perdió el último recurso, la indiferencia. Sus asesores legales solicitaron calma.
Pero la tensión social había llegado a un punto en el que su reputación, su fácil poder y su negocio quedaron en jaque. En un giro que algunos calificaron después como la derrota de la arrogancia, Hartley fue apartado temporalmente de la administración del edificio por decisión de la Junta de Propietarios y por la demanda de los residentes de que un auditor independiente revisara las cuentas. Esa decisión administrativa no implicaba sentencia, pero sí la paralización de su control ejecutivo. Para Benjamin y Dorothy significó recuperar el aliento por primera vez desde la carta de desalojo. Pero la narrativa no se detuvo allí. Lo que verdaderamente hizo la diferencia fue la declaración de Donna ante un funcionario que aceptó recibir su testimonio. Ella explicó, con voz quebrada pero sostenida, cómo se había gestado la cadena de órdenes, cómo se habían fabricado reclamos y cómo a ella se le había pedido falsificar documentos. Acompañó su relato con un archivo de correos electrónicos y con llamadas grabadas que respaldaban lo que decía. Su confesión fue el hilo conductor que permitió a los inspectores arrancar la tela del negocio de Hartley. No se trataba de exponer a una persona para destruirla gratuitamente, se trataba de restituir el principio básico, que nadie, bajo la excusa de optimización inmobiliaria, puede vulnerar derechos de personas mayores por su color de piel. Hubo momentos de tensión. Hartley intentó incendiar la credibilidad de Donna, repasando su hoja de vida y sugiriendo que sus motivos eran económicos. Pero la comunidad, que había sufrido la misma agresión, salió en defensa de su declaración. Vecinos que antes habían callado por miedo se presentaron para narrar los mismos patrones. El cambio de cerraduras en horarios intempestivos, las facturas a empresas inexistentes y los intentos de empujar por vías administrativas a quienes consideraban poco rentables. La acumulación de testimonios permitió que la denuncia tomara la forma de un caso sólido, que no se sostuviera en un solo reclamo, sino en una red de evidencias. A lo largo de ese día, la tensión dio paso a una peculiar serenidad. Isaiah, con su carpeta, se sentó un momento en el sofá de la sala común y con voz baja dijo a Benjamin y Dorothy: «No prometo que todo será rápido», pero añadió: «Haré lo que esté en mi mano para que su voz sea escuchada y que esto no quede como la injusticia que se repite sin consecuencias». La humildad de sus palabras reforzó la confianza. No ofrecía atajos, ofrecía gestión sensata. Y para Benjamin y Dorothy, eso bastó. Los días siguientes se llenaron de diligencias, audiencias preliminares y reuniones con representantes de organizaciones de vivienda. No todo fue sencillo. Hubo papeleo, plazos que tendrían que cumplirse, procedimientos que requerían paciencia. Pero lo esencial cambió. La familia dejó de ser objeto de un mecanismo de expurgo social y pasó a tener la protección de la ley y el respaldo de la comunidad. Las cerraduras cambiaron de nuevo por orden administrativa. Las facturas sospechosas fueron objeto de investigación contable, y un auditor independiente tomó control de la gestión del edificio mientras se esclarecía el alcance de las maniobras. La noticia de la investigación atrajo atención más amplia. Organizaciones defensoras de derechos de vivienda se interesaron por el caso y ofrecieron acompañamiento. A través de sus contactos se abrió un canal directo con agencias que velan por el cumplimiento de la Fair Housing Act. Isaiah, consciente de las limitaciones de su posición, coordinó el envío del expediente a instancias competentes para que se evaluaran las posibles violaciones de la normativa contra la discriminación por vivienda. Nadie habló de garantías, los voceros repetían que cada caso tiene su proceso. Pero la movilización colectiva dio resultado. La evidencia había sido sembrada y la ciudad no podía mirar para otro lado. Donna, lejos de ser expulsada de la escena, fue tratada con complejidad. Su testimonio no la redimía de todo, pero abrió una posibilidad de reparación. Aceptó colaborar con las investigaciones, aportar los correos completos y facilitar nombres de terceros implicados. En privado, le pidió perdón a Benjamin y Dorothy. La escena del perdón fue breve y sincera. Donna se acercó, se arrodilló casi sin darse cuenta y pidió disculpas. Dorothy, con esa mezcla de firmeza y ternura que le era propia, le indicó que la justicia debía seguir su cauce, pero que en el plano humano esperaba ver gestos reales.
Donna prometió, con la voz quebrada, reconstruir aquello que había ayudado a destruir. No tardó en aparecer la palabra indemnización. No se habló de cifras desorbitadas ni de promesas imposibles, se habló de reparación práctica, restauración de servicios, compensación por gastos y molestias y el compromiso de que la gestión del edificio estaría en manos de terceros hasta que se esclareciera todo. Un contrato provisional fue firmado por la Junta de Propietarios para que una entidad externa hiciera la transición y verificara el uso de recursos. Aisea supervisó, con el escrutinio de quien conoce que el carácter de los acuerdos queda en los detalles, que no hubiese cláusulas que permitieran que Hartley retomara las riendas fácilmente. La restitución tuvo efectos palpables. El agua caliente volvió de manera estable. Las cerraduras fueron reemplazadas con documentación oficial y la administración envió cartas de disculpa a quienes fueron afectados por los cortes y las molestias. No fue la eliminación del daño moral ni el olvido de los insultos recibidos, pero sí constituyó un primer paso concreto en la restitución material del hogar. Con el paso de las semanas, la comunidad se reorganizó. Vecinos que antes habían guardado la casa para sí empezaron a participar en asambleas que discutían la gestión del edificio. Surgieron comités para revisar el presupuesto y controlar las decisiones administrativas. Lo que Hartley había intentado quebrantar, la red de apoyo y la soberanía sobre su espacio, se reconstruyó con la misma dedicación que Benjamin dedicaba a los geranios. La política local se hizo presente de forma prudente. Representantes municipales recibieron el dossier y se comprometieron a facilitar información sobre recursos disponibles para personas mayores en riesgo de desalojo por discriminación. La transformación de Donna continuó más allá de la confesión pública. Empezó a acudir a reuniones comunitarias no como representante de Hartley Properties, sino como alguien dispuesto a aprender y a contribuir. Tomó parte en talleres sobre ética laboral y derechos de vivienda, y en la medida en que iba reconocida como testigo, comenzó también a abogar por otras personas en situaciones similares. No reclamó perdón como excusa para eludir consecuencias. Su cambio fue paulatino y genuino. De ser la mano que cerraba expedientes, pasó a ser quien enseñaba a otros a documentar abusos y a buscar apoyo. Su rol, que empezó como cómplice, terminó siendo un ejemplo de cómo la valentía puede surgir tarde, pero con efecto. El clímax emocional llegó con la primera reunión oficial en la que la Junta de Propietarios aceptó, por mayoría, la supervisión externa y la suspensión temporal de la autoridad de Hartley. En el salón comunitario, donde años de llaves y correspondencias habían visto pasar historias cotidianas, se escucharon palabras de reparación y compromiso. Benjamin, con la Biblia bajo el brazo, habló con esa sencillez que toca. Agradeció a quienes se atrevieron a ser testigos, reconoció la fuerza que la familia había recibido de su hijo y pidió que la comunidad velara por quienes, como ellos, habían sido objeto de prácticas injustas. Fue un discurso breve pero certero. Hizo que la sala, por un instante, respirara como un cuerpo unido. Esa noche, la familia celebró de una manera humilde. Una cena en la que los vecinos que habían ayudado se sentaron a la mesa y compartieron pan, sopa y conversaciones. No hubo discursos grandilocuentes, hubo risas tímidas, el chisporroteo de una olla en la cocina y la sensación íntima de que algo se había salvado. Isaiah, sentado entre ellos, miró la foto de su graduación en el frigorífico y luego a Benjamin y Dorothy con un gesto que no buscaba reconocimiento, sino la confirmación de que el sacrificio valió. Dorothy, con la paciencia de siempre, dijo pocas palabras. Lo que sembramos, lo recogemos. Y todos entendieron que la cosecha allí presente no era solo material. Los días que siguieron trajeron consecuencias más amplias. La investigación administrativa reveló irregularidades en la gestión de Hartley Properties que fueron motivo de revisión por parte de agencias competentes. Hartley enfrentó cargos administrativos y, en ocasiones, acciones legales que ponían su patrimonio y su gestión bajo escrutinio. No hubo, en los comunicados públicos, lenguaje triunfalista. Las autoridades repitieron que cada caso sigue sus etapas y que la presentación de pruebas y la cooperación de testigos fue crucial. Para Benjamin y Dorothy, la sensación fue de alivio pragmático. No delegaron su dignidad en ver a Hartley humillado, pero sintieron que la justicia, lenta pero presente, empezaba a actuar.
En el corazón de la historia quedó, sin embargo, la sorpresa que el título ya había anunciado. El propietario intentó desalojar a una pareja afroamericana mayor y no sabía quién era su hijo. Esa frase, simple en su contundencia, fue el latido que transformó la historia. No fue la única razón de la derrota de Hartley, pero sí fue el momento en el que la dinámica de poder se rompió, porque el hombre que creía poder desplazar vidas no supo reconocer la fuerza que podía surgir de un apellido, de una foto en un frigorífico, de un recorte en un cajón. Con el tiempo, la vida del edificio recuperó un ritmo más calmado. Se instauraron reuniones periódicas para los residentes, donde se hablaba de presupuesto, de mantenimiento y también de vigilancia comunitaria. Benjamin volvió a sus rutinas, el café de la mañana, el sudoku, las manos ocupadas con pequeñas reparaciones que le mantenían en contacto con el trabajo hecho bien. Dorothy volvió a poner platos en la mesa con una tranquilidad que ya no era la de la espera temerosa. Los geranios florecieron en primavera con más fuerza que el año anterior. La gente decía que el agua parecía más clara. Aisea, por su parte, continuó desempeñando su trabajo con la misma discreción con la que había llegado. No hizo alarde de su título ni buscó protagonismo que no le correspondía. Pero la familia guardó como reliquia la foto en la que aparecía en toga y la guió con cariño en la pared de la cocina. Hubo recortes de prensa que comentaron el caso, análisis en los que se discutió la problemática de la gentrificación y la discriminación por vivienda, y mesas redondas a las que Donna, ya convertida en testigo y activista, fue invitada para hablar de ética profesional y fidelidad a la comunidad. Una tarde de mayo, un pequeño encuentro en el patio posterior se volvió emotivo. Vecinos compartieron historias de otras injusticias que habían sobrevivido y la libreta de pruebas que había empezado en la cocina de Benjamin pasó de mano en mano como símbolo de lo que puede hacer la documentación organizada. La libreta fue digitalizada por una organización local para servir como guía para otros que sufren acoso similar y como prueba de que la resistencia no es solo retórica. Benjamin, que prefería la pluma al micrófono, aceptó con una sonrisa que, más que su nombre, lo que quedaría grabado sería la práctica. Registrar, testificar, acompañar. En el cierre de la historia hubo reconciliaciones humanas. Donna, en un acto sencillo, se acercó a Dorothy para entregar una caja con fotografías antiguas del edificio que había encontrado en un trastero cuando trabajaba para Hartley. Era una forma de devolver algo del pasado que había sido instrumentalizado para hacer daño. Dorothy la recibió y, sin fingir una fácil amnistía, le dijo: «Haz lo justo y sigue adelante». La frase fue breve y contuvo todo lo que una comunidad necesita para reconstruirse: límites, oportunidad de cambio y vigilancia. La lección que quedó, compartida en la comunidad y en los órganos que recogieron el caso, fue práctica más que doctrinal. Documenta, testifica, no te calles. No todas las historias terminan con la restauración perfecta, ni todas las investigaciones producen castigos ejemplares. Pero la acumulación de pruebas y la solidaridad pueden inclinar la balanza. En los folletos que empezaron a circular por el barrio se incluyeron enlaces a recursos como HUD y guías generales sobre la Fair Housing Act, con la advertencia de que cada situación tiene particularidades y que lo correcto es buscar asesoramiento profesional. El edificio volvió a ser, con el tiempo, un hogar. Las cicatrices de la humillación aún persistían en la memoria de quienes las vivieron, pero la percepción de poder había cambiado. La comunidad ahora sabía que su voz tenía peso. Benjamin y Dorothy siguieron encontrando pequeñas alegrías: la siembra de un geranio que resistía los vientos, la visita esporádica de Aisaya con recortes que ya no eran armas, sino relatos de una vida que se había hecho posible gracias a decisiones tomadas con amor. En una tarde de verano, durante la cena organizada para agradecer a quienes habían ayudado, alguien pronunció una frase simple: «Una casa no es solo paredes, es la gente que la habita». Todos levantaron sus copas en silencio. La historia terminó no con una nota de perfección absoluta, sino con la certeza de que una acción colectiva puede hacer la diferencia. Hartley fue separado del control del edificio, tuvo que responder ante auditores y enfrentó procedimientos por sus prácticas. Donna cambió su vida profesional para redirigir su experiencia hacia la defensa comunitaria. La administración del edificio quedó bajo supervisión externa por un periodo, y la familia Davis recuperó la tranquilidad de su hogar.
Nadie prometió que cada caso tendría el mismo desenlace. El mensaje fue otro. Documentar, acompañar y denunciar son actos necesarios para que la dignidad sea defendida. En la última escena, Benjamin regó sus geranios al atardecer, y por un instante la luz bañó las hojas con un dorado que parecía prometer continuidad. Dorothy, al lado, devolvió a la pared la foto de Isaiah un poco más recta de lo habitual, casi como quien coloca bien un tesoro. Isaiah, de visita, conversó con vecinos sobre la importancia de la vigilancia comunitaria y la necesidad de no normalizar el abuso. Donna, que ya no era sombra en la puerta, colaboraba en un taller local sobre cómo documentar incidentes de discriminación en viviendas. El relato, el propietario intentó desalojar a una pareja afroamericana mayor y no sabía quién era su hijo, se convirtió en algo más que una frase sensacional. Se transformó en un recordatorio de que detrás de cada documento y de cada puerta hay vidas y dignidades que merecen ser protegidas. Si esta historia te importa, compártela para que más personas sepan cómo defender sus derechos. En la descripción del vídeo encontrarás enlaces a recursos generales sobre la Fair Housing Act, HUD, y guías prácticas para documentar y reportar discriminación. No reemplazan el asesoramiento legal profesional, pero son un punto de partida para quienes necesitan información y apoyo. Comparte y actúa. Ser testigo y documentar puede cambiar vidas.